Está con nosotros Juan Manuel López. Él trabajó con Carrió y Carrió fue una de las mayores denunciantes en distintas causas de corrupción. Tu mirada, Juan Manuel, sobre el caso Sala. Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes. Bueno, es un caso increíble de corrupción perfecta en el sentido de la palabra, ¿no? Pero de corrupción alevosa, grotesca del kirchnerismo en Jujuy. Hubo provincias donde pudieron hacer más de lo que hicieron en el resto del país. Jujuy es una de ellas. Santa Cruz fue, por supuesto, por ser la provincia que gobiernan desde hace tantos años, la otra, donde ya los límites que habíamos visto en el país se corrieron mucho más y sometieron directamente a un pueblo. Y lo sometieron de la peor manera, como ocurre en Formosa, como ocurre en algunos distritos del conurbano. Lo de Jujuy fue increíble. Yo te quiero preguntar si vos coincidís, porque en la declaración de Luciani aparece la idea de que Lázaro Báez finalmente era como una pantalla. Lo pusieron ahí para que cumpliera un rol, casi como un testaferro, una figura dibujada del Estado o del dinero del Estado provisto por quienes eran los dueños de este negocio, Néstor Kirchner y Cristina Fernández. ¿Coincides con eso? Obviamente, es un testaferro. Lázaro Báez fue el testaferro más importante de Néstor Kirchner. Tuvo probablemente otros, lo que pasa es que esos otros eran empresarios que ya eran empresarios antes de que Kirchner llegue al poder, como por ejemplo algunos dicen Cristóbal López. Carrió lo puso en la denuncia de asociación ilícita del 2008, los Eskenazi con el Banco de Santa Cruz. Esas personas podían hacer negocios y blanquear o poseer alguno de los dineros de la familia Kirchner, pero Lázaro Báez era el testaferro creado para la presidencia de la Nación, para los 12 años de asociación, 12 años y medio de asociación ilícita en el que gobernó Néstor Kirchner y en el que esas estancias es obvio que eran de Néstor y de Cristina. Los bolsos que se trasladaban, eso era dinero que a veces se guardaba en esas mismas estancias. O en la casa de Báez en el 2013, que mostramos las bóvedas con Carrió y Mariana Zubí, que había conseguido esas fotografías en la propia provincia de Santa Cruz. Eso era Lázaro Báez, un testaferro creado para tener dinero en nombre de él mismo y además para darle directamente las obras, como un testaferro a la enésima potencia, ¿no? Porque no es solamente un tipo que tiene dinero o propiedades que son tuyas, es una persona a la que le das obra pública para que la haga cuando no tenía ningún tipo de historia en ese sentido. No, pero ¿qué te esperás que suceda? Que haya una condena, que Cristina Kirchner, todos los funcionarios del Ministerio de Planificación Federal a cargo de Julio De Vido, que fue un ministerio creado para robar en el año 2003, sean condenados. Por supuesto que Lázaro Báez sea condenado y que la condena sea ejemplar, que los jueces se animen, porque la Constitución que se reformó en el año 1994 y de la que formaron parte de esa reforma Néstor y Cristina, en el artículo 36 dice que los graves delitos dolosos que conlleven enriquecimiento, y está hablando de funcionarios, tienen que ser reprochados de la manera más contundente. Incluso los equipara en ese reproche con los delitos contra el orden democrático. Entonces, la Argentina todavía no tiene un consenso de que la corrupción no va nunca más. Nosotros necesitamos llegar a ese consenso ahora en este caso, y este caso tiene que ser el antecedente para que luchemos como fuerza en la corrupción en todos los gobiernos, porque es un problema endémico de la Argentina y que va a costar mucho y va a haber que dar muchas más peleas para adelante para que los gobiernos que vengan sean honestos y para que la Argentina, si es honesta y tiene institucionalidad, crezca y se desarrolle. Sí, son muchas causas. ¿Por qué en el 2008 Carrió decidió hacer una asociación ilícita como denuncia? Porque habían diseñado un modo de robo que además era tan grande, tan sistematizado, tan organizado, que abordaba varias áreas. Una era la obra pública de Santa Cruz y ahora estamos en el delito, que es un delito autónomo, que es defraudación al Estado, pero que además está siendo investigado como una asociación ilícita por esa parte, el Ministerio de Planificación Federal, Vialidad, las obras en Santa Cruz hechas a través de Lázaro Báez. También robaban en otro montón de áreas. Y el problema, cuando vos robás tanto, cuando robabas con el petróleo, cuando robás con los juegos de azar, cuando robás con una cantidad de cosas, con Venezuela, ayer que murió Saduz, el ex embajador en Venezuela, es importante ahí, con fideicomisos para importar energía, también se robaba. Cuando robás en tantas áreas, y esas denuncias de asociación ilícita era digamos, una denuncia completa precisamente para entender el tamaño del robo, se fue desmembrando. Pero cuando robás tanto, necesitas blanquearlo.
Entonces, Otesur y los sauces, una causa más donde el dinero volvía. La ruta del dinero K, que había descubierto el fiscal Calpañol y la Nata lo mostraba también en aquella época, como una parte del dinero lo mandaban a Suiza, no solo para blanquearlo, también para tener dinero en el exterior, por las dudas. Claro. Porque otra parte del dinero la pesaban en bolsos y valijas que llevaban a Santa Cruz en distintos aviones, a veces en el propio avión presidencial. O la causa Cuaderno, los bolsos que, según los testimonios, llegaban al propio departamento en Juncal, Uruguay. Me recuerdan que el propio contador de los Kirchner. Hay muchas pruebas de que Cristina sabía. Que Néstor Kirchner sabía, pero bueno, murió en el año 2010, no cabe duda, porque Néstor Kirchner organizó esta asociación ilícita, diseñó esta forma de robar, ¿no? Los vínculos... Ella al principio no se sabía, cuando muere Kirchner, Cristina siempre se hizo la tonta, digamos, supongo, se hacía la distraída, supongo, del dinero que obviamente tenían, porque ellos tenían muchísimas propiedades, tenían un altísimo nivel de vida, y Cristina siempre, bueno, abogada exitosa, todos esos cuentos o que habían hecho mucho dinero previo a ingresar a la política, macanas. Digo, ellos desde la política se enriquecieron mucho, muere Néstor Kirchner, queda una duda, unos meses, de si Cristina iba a continuar ese modo de robo. Y efectivamente, la famosa charla si Lázaro va a ser parte del problema de la solución. Y efectivamente lo continúa, porque ella mantiene a Julio De Vido a cargo del ministerio, mantiene al resto de los funcionarios, a los secretarios, al propio José López, y hay algo que para mí digo, más allá de todas las pruebas que son necesarias, estas pruebas con este nivel de detalle de los vínculos comerciales, de los mensajes, en fin, de cómo del operativo limpiar todo. En lo concreto, permíteme, en lo concreto, estuve ahí en esa audiencia, por eso lo recuerdo de memoria. El tribunal dijo que en la época en que Kirchner fue presidenta, los pagos a Lázaro Báez se incrementaron, lejos de descender. Claro, esto lo dijo el tribunal ahí, ¿no? Es el único cuando estaba ella misma. El único proveedor de obra pública que se fue con los pagos completos durante el gobierno de Cristina y con las obras sin terminar. Empieza la desesperación, recién el bloque de diputados del Frente de Todos salía a apoyar a Cristina y a decir que han sido distintos jueces, distintos denunciantes y los medios de comunicación los que persiguieron a la presidenta que amplió derechos. No, señores. Insisto, y no es porque lo haya hecho la coalición cívica, en el 2008 gobernaba Cristina, después tuvo una reelección por el 54% de los votos y fue denunciada en esa oportunidad. La causa se mantuvo abierta por el juez Ercolini, por más que haya desmembrado gran parte de la causa, y por el fiscal Policita. El juez Ercolini lo propuso al Senado Néstor Kirchner, así que no puede decir nada de la justicia. Es la justicia que diseñó el PJ, es la justicia que supimos conseguir como argentinos. La denuncia la hicieron dirigentes de la oposición muy valientes que se animaron a investigar cuando muy pocos investigaban, y finalmente hay una de todas esas causas que llega a juicio oral. Deberían haber llegado muchas más, deberíamos tener condenas hace rato. Recién ahora Cristina va a ser acusada en un juicio oral y se van a poner mucho peor cuando llegue la condena. La condena, más pronto que tarde, va a llegar, será en noviembre, será no sé cuándo, pero digo, en algunos meses los jueces van a tener que decidir si Cristina es culpable o no, si el resto de los acusados son culpables o no, y ahí probablemente se pongan muy violentos. Nosotros tenemos que estar serenos, tranquilos, porque estamos sabiendo la verdad y porque por primera vez en un juicio de corrupción típico de todos los que no llegan a sentencia, vamos a tener los argentinos la posibilidad de que una persona muy poderosa sea condenada. Juan Manuel, gracias. Gracias, Juan Manuel, por tu visita.